La serie El Evangelio de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 6 y vemos cómo en casi todo capítulo que hemos estudiado del libro de Juan vemos la divinidad de Jesús, vemos su plena divinidad, que es, valga la redundancia, que es completamente Dios, no le falta un pelito para ser Dios, es plenamente Dios, y es lo que habla la Biblia y es lo que ratifica el libro de Juan. En cada capítulo vemos esos rasgos de su deidad. Y precisamente en el capítulo 5 hablábamos cómo Jesús era igual a Dios en juicio, en obras, ¿verdad? Y cómo el mismo Jesús es el que va a dar vida y a resucitar y a juzgar a todos. O sea, en ese sentido es plenamente Dios. Y vemos cómo en el verso 24 nos da esos pasajes claves que estudiamos en el capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. O sea, como el Evangelio, las palabras de Jesús son vida eterna, es un mensaje de salvación y por eso la gente no debe de ignorarlas. Por eso la gente sumida en el tradicionalismo muchas veces se conforma con el tradicionalismo y desconoce la palabra de Dios. Y se quedan sin esa vida de Dios, que es transferida mediante su palabra. Vemos cómo Dios por su palabra, al hablar, dio vida a todas las cosas, creó todas las cosas, como cuando nos llega su palabra, también se siembra la vida, como estudiamos en 1 Pedro 1:23, dice que hemos sido renacidos, vueltos a nacer por la palabra de Dios. O sea, por eso nos exponemos a su palabra, y hemos vuelto a nacer por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y por eso lo importante del verso 24 y verso 39, cómo las Escrituras dan testimonio de Jesús. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Le dijo a los judíos que le rechazaban, y cómo la vida se encuentra en Jesús, y la misma Biblia da testimonio acerca de Jesús. Es la que nos va a contar desde el Antiguo Testamento cómo Jesús estaba profetizado y lo que iba a hacer. Tenemos entonces el capítulo 6, verso 1, leemos por favor, lea conmigo, acompáñeme ahí, siga la lectura. Si usted habla no pasa nada. El Juan 6:1 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, y las obras de Jesús se estaban dando a conocer. Entonces llegó esa multitud impactados por los milagros, porque las multitudes muchas veces no es sinónimo de una iglesia saludable, ni es sinónimo de que las cosas estén bien, porque ellos esperaban un milagro temporal, una solución a sus problemas físicos y materiales, una solución rápida a lo que estaban viviendo. Y siendo honestos nosotros, cada uno de nosotros siendo honestos, la mayoría llegamos a Jesús no porque le amábamos, llegamos a Jesús porque teníamos necesidades y situaciones que queríamos que Dios nos diera una solución rápida a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Y ya después Jesús con su palabra pues nos enamoró y hizo que siguiéramos a Jesús con otros motivos, no para ser sustentados materialmente, económicamente o físicamente, o que me sanara, o que solucionara mis problemas matrimoniales, sino que fue, nos dimos cuenta que había una bendición más allá, que es la salvación. Las personas pueden tener la solución de sus problemas ahora, pero ¿qué si pierden su alma después? Entonces este pasaje nos va a hablar mucho de las implicaciones espirituales, de lo importante que es lo espiritual y cómo Jesús le da énfasis a lo espiritual. Entonces Jesús se sube a un monte, se sienta con sus discípulos, verso 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús viendo las necesidades, sí, pero ahorita vamos a ver que estos hombres se centraban más bien en las necesidades
físicas, personales, temporales. Y Jesús, al ver que había una gran multitud, diciendo, bueno, ¿qué van a comer? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Porque de repente, oye, ¿qué van a comer? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ya sabía que iba a multiplicar los panes y los peces, los alimentos. Y Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos toma un poco, coma. 200 denarios equivale al sueldo como de 7 meses de trabajo. Y uno de sus discípulos, Andrés, verso 8, hermano de Simón Pedro, le dijo, bueno, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fíjate, ni siquiera unos fureles así grandotes, ¿no? O sea, 2 pececillos. Y dice, bueno, pues, ¿más qué es esto para tantos? Mira, aquí hay un niño que trajo de comer, pero pues, ¿qué va a hacer esto para darle a tanta gente? Este milagro se ratifica en los demás evangelios. Y se ratifica que eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Imagínate el gentillal que había ahí. 5,000 personas nomás contando los hombres. Y todos sabemos lo que ocurrió, la multiplicación de la comida, todos lo sabemos. Pero aquí hay un ejemplo tremendo, o sea, de un niño que lo que trae él para comer, él 5 panes y 2 peces. Y entonces él comparte y entrega de lo poco que tenía. Y eso fue lo que cambió todo. O sea, cuando no ofrecemos nada a Dios, Él no va a tener nada para usar. O sea, obviamente Dios puede hacer muchas cosas, pero habla de usarte a ti. Estoy hablando de usarte a ti. O sea, si tú no dispones lo poco, ¿cómo Dios te va a usar? Si no dispones de tu tiempo, de esfuerzo, de cosas, de bendiciones que puedas hacer para otros, de ver la manera de ser de bendición para otros, Dios va a tomar de eso poco que tú tengas y lo va a convertir en algo grande. La edad no es un problema, el que seas viejo o joven, como era un niño. Y fíjate cómo esa bendición de ese niño que se dispuso, dijo, pues aquí hay. A lo mejor lo hizo en una inocencia de saber que, sin saber que no iba a ajustar, pero él se dispuso a dar. Entonces debemos de entender las grandes cosas que Dios puede hacer con lo poco que tú puedas dar, ofrecer. Y no estoy hablando materialmente, estoy hablando de todo lo que demos a Dios, tiempo, esfuerzo, dedicación, decir, Señor, úsame, aquí yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y el verso 10 dice que Jesús entonces hizo recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar, o sea que mínimo tenía cierta altura la hierba, donde ellos al acostarse no iban a saber lo que Jesús iba a hacer. Y se recostaron en número como de 5,000 varones, ¿ves? O sea, sin contar a las mujeres y los niños. Y aquí vemos que no fue Jesús exhibicionista ni un showman, que no quería dar un espectáculo. Él recostó a la gente para que no se hiciera un alboroto, para que hubiera un orden, porque la gente cuando, imagínate que hay comida, a veces se hacen las filas o se empiezan a amontonar, o hay quien empieza así a agarrar, a arrebatar o a aborazar. Entonces vemos que acostaditos todos, pues iba a haber un orden. Y número 2, no se iba a prestar a exhibicionismo, porque Jesús no es un exhibicionista. Vemos que muchos falsos ministros han pensado que como Jesús era un exhibicionista, así lo ven ellos tienen que convertir de la iglesia un espectáculo y quieren dar shows. Y piensan que aquí haya ministros de alabanza, piensan que están dando un show. Y eso no es ningún show, porque aquí están los que están tocando, pero ustedes son el coro de la alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted es del grupo de alabanza. Usted es del grupo de alabanza.
Todos son del grupo de alabanza. Y todos ofrecemos un cántico al Señor. Amén. Cuando alabamos a Dios, no está para que usted se quede viendo, mira, y se equivocó. Y le dio el ritmo, y le dio el do y el fa, ¿verdad? Y ahí estar pajareando. O sea, no, usted viene a adorar a Dios, a darle gloria. Entonces, Jesús no fue ningún exhibicionista. El evangelio en una iglesia es la exposición de los planes de Dios, de la voluntad de Dios para que el pueblo sea nutrido, sea edificado, no para presenciar un espectáculo. Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. O sea, aquella vasija en la que venían, aquella canasta, no era una canasta así como de los panaderos, que tú te imaginas una canastona así como de los que venden pan, ¿no? Era una canasta así como una especie de bolsita, y era una bolsita así como para una sola persona, para llevar alimento para una sola persona. Y entonces ahí, en esa canastita, cabían ahí los pececillos que no eran como sardinitas, no eran así los furelones que te platiqué. Y eran los panes que ahí cabían, era una bolsita como de canasta, así, pero en forma como de valijita, así como de cantarito. Y entonces el Señor empieza a multiplicar, fíjate lo que había ahí, con todo y cestas. O sea, no solo multiplicó la comida, multiplicó hasta las cestas donde venían, o sea, replicó. Qué empresa en aquellos días de fabricar cosas, ¿no? Y él empezó simplemente a ir a repartir, a separar las moléculas, a replicarlas. Imagínate el milagro. Jesús era el dador de la vida. Desde el capítulo 1 es el creador de todas las cosas. Y empieza a replicar las moléculas y empieza con su poder a multiplicar los alimentos. Imagínate, de eso que el niño dio. No que el niño dio, no, que el niño dio de esos panes, esos peces, empieza a replicar y empiezan a repartir, hasta repartir a toda la gente, y ve lo que sucedió. O sea, es el poder de Dios en Cristo que nos habla de este poder sobre la creación. Cómo vimos que Jesús es el que creó todas las cosas, lo dice la Biblia en Colosenses 1:16, lo hemos visto, lo hemos estudiado. En Hebreos 1:2, cómo en Él fueron creadas todas las cosas, hasta los poderes que hay en los cielos, los mismos ángeles, tronos y dominios fueron hechos por Jesús. Dice lo invisible y lo visible. O sea, todo lo que hay en el cielo lo hizo Jesús. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. O sea, es creador, es Dios. Entonces Él, como si nada, empieza a replicar las cosas. Y ese es el poder de Dios, hermanos. Gente que ha sido sanada, que ha visto milagros tan poderosos, que hemos visto milagros tan poderosos. Hay una señora, la mamá de Leito, es un testimonio, porque vivía en Tabachines, ahí en Guadalajara, y ella, Leito es de Casa de Oración, es un payasito, y muchos saben la historia de cómo su mamá tenía polio, y toda la comunidad lo sabía. Y la señora le faltaba un trecho de pie por el polio, y cómo después de una oración esa mujer le creció el pie y ahora se dedica a correr, porque alguien con polio no puede correr, pues se va a lastimar toda la cadera y todo. Ella se dedica a correr y con un panderito, y le dicen la loca del pandero. Pero cuando le preguntan, señora, ¿por qué tanto escándalo? ¿Para qué toca el pandero? Si es que estoy anunciando que Cristo me sanó, que dan testimonio del poder de Dios. O sea, cómo, imagínate en ese momento las moléculas ahí recreándose, creciendo instantáneamente.
Y vemos que aquí los alimentos para 5,000 personas, nomás hombres. Se calculan que entre niños y mujeres eran como 15,000 personas, hermanos, siendo alimentados. Y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron, dice el verso 12, hasta saciarse. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Los discípulos repartieron los alimentos y los discípulos recogieron 12 cestas. 12, número de discipulado. Número simbólico aquí, puesto que los apóstoles dieron la palabra y de ellos viene el Nuevo Testamento, el Evangelio, hermanos, porque Jesús se los delegó a ellos y les dijo: vayan y prediquen. Es el Evangelio que quedó escrito y que ahora nos llegó a nosotros. El 12 de discipulado, de cómo esos panes que representan el alimento espiritual, hermanos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan aquí, hermanos, tiene mucho que ver con el simbolismo de su palabra. Mismo Jesús, él decía: yo soy el verbo hecho carne, o sea, la palabra de Dios hecha carne. Estas 12 cestas, hermanos, este símbolo poderoso de la palabra, del apostolado, quienes fueron comisionados para repartir la palabra. Y tenemos este deber de reconocer la palabra de Dios. Dice el verso 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque sabían que vendría el Mesías, sabían que estaba anunciado por Moisés, uno a figura de Moisés, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, que con las señales de Moisés vendría al mundo como el Mesías, como el Salvador. Y vemos que la gente decía: es que este es. Miren, ya nos dio de comer como Moisés nos dio de comer, porque Moisés hizo descender pan del cielo. Y ese dice: mira, este nos ha alimentado, este es a figura de Moisés, este es el que había de venir. El problema es que ellos solamente veían en Jesús una solución de sus problemas físicos y personales, muy carnales. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él, puesto que vieron este milagro, dice, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, ese no era el propósito de Dios, venir como alguien que solucionaría sus problemas físicos, aunque aquí los estaba solucionando al darles de comer, ¿verdad? Jesús más adelante vamos a ver cómo se molesta, porque solo se centraron en eso, en ver a Jesús como alguien que te va a resolver los problemas exteriores. Digo, qué bueno que nos resuelva los problemas exteriores, pero Jesús principalmente vino por los problemas más serios del hombre, porque el problema más serio del hombre no es que tenga pobreza, que tenga necesidad, que tenga una enfermedad. El problema más serio del hombre es que va a condenación, y para eso no hay quien le libre sino solo Dios, y fue con su sacrificio que nos libró. Porque imagínate, si te mueres, te pasa lo que sea, pero heredas la vida eterna, gloria a Dios. Pero si tienes todas las recompensas aquí y vienes y tienes todo lo que mejor te puede ir en la vida, pero pierdes tu alma, ¿de qué te va a servir? Entonces, ¿qué es más importante? Lo espiritual. Y Jesús viene a que la gente se enfoque en eso, y cuando ve que la gente tiene su enfoque solamente en lo terrenal, en que me va a solucionar mis problemas, en que todos mis problemas se van a acabar. Por eso el Evangelio no anuncia que tus problemas se van a acabar. El Evangelio casi te anuncia que van a venir problemas, que van a venir, dice el Señor, ora para que no entres en tentación, porque viene la hora de la prueba sobre tu vida, porque viene la prueba de tu fe en este mundo, donde en este mundo todo el tiempo vamos a demostrar nuestra fe, a mostrar que es una fe como el oro, que va a ser probada por el fuego, que van a venir situaciones, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice el Señor? Pero confía en mí. O sea, tenemos un Jesús,
un Señor, un Dios todopoderoso que está con nosotros, que nos cobija, que es nuestra protección, que es nuestro sustentador. Aquí lo estamos viendo. Amén. ¿Cuántos confían en Él? Pero no es que todos tus problemas se te van a solucionar. Eso es falso, es un evangelio falso. Él se llama la iglesia pare de sufrir. Y eso no es real en la Biblia, porque en el mundo tendremos aflicción, Jesús lo dijo. Aflicción que por supuesto podemos confiar en nuestro sustentador. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó su ministerio y su fama se extendió. Y vemos que ese poder y gloria trascendieron no solo en ese momento, sino en la historia, para dividir al hombre más influyente de todos los tiempos en antes y después de Cristo. Los historiadores mismos hablaron sobre Jesús, sobre su impacto en el mundo. Ni los ateos que no creen en Dios, se llama un ateo el que no cree en Dios, ni siquiera ellos niegan la existencia de Jesús, porque ellos saben que existió, porque es alguien histórico, de manera que su poder y sus milagros, sanidades hasta resurrecciones, fue algo que impactó el mundo antiguo. Y los judíos estaban dominados por el imperio romano, vivían en esclavitud, por así decirlo, vivían bajo la opresión del imperio, que tenían que pagar impuestos, que tenían que estaban gobernados por el imperio romano. Entonces esta gente vio en Jesús como una solución inmediata a sus problemas, no solo sus necesidades personales, sino sus problemas como nación. Pero Jesús venía a darles una libertad más grande, la de la esclavitud eterna del pecado. Vino a liberarnos, a pagar el precio para que el hombre sea redimido, sea salvo, podamos tener una eternidad asegurada con Jesús. Pero vemos entonces esta situación, que al hombre normalmente no le interesa su situación de pecado ni su condición perdida. Al ser humano le interesan sus problemas superficiales, que se resuelvan sus conflictos, ya no tener tantos problemas, satisfacer sus necesidades y deseos, ser ricos, cumplir sus caprichos. Pero Jesús viene a otra cosa, viene a librarnos del control de las tinieblas, viene para que tu vida ya no esté en la potestad de Satanás. Porque así vive el mundo, controlados por las tinieblas, por Satanás, en sus propios deseos. Como dice Efesios 2, el hombre vive muerto en sus caprichos, en sus deseos. En Hechos 26:18, escoge a Pablo y le dice el Señor Jesús a Pablo: yo te he escogido para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios. Para que cambien de bando, para que dejen de estar en el control de las tinieblas, para que ya no sean gobernados por los demonios. Y aquí habla del estado caído y el control que tiene Satanás sobre el mundo entero. Porque viene a Jesús, cuando aceptamos el evangelio, a salir de ese sistema, de esos pensamientos, de esa forma de vida que ahora nos va a guiar la palabra de Dios. El evangelio nos anuncia las buenas noticias, para que nuestros ojos sean abiertos, para que ahora veamos a lo espiritual, a lo que trasciende, y no nos quedemos como esa generación que solo estaba esperando soluciones momentáneas. Debemos de acercarnos a Dios entendiendo primeramente nuestras necesidades espirituales de salvación. O sea, Jesús vino a salvarte, es lo más importante. Y luego pueden venir bendiciones físicas y externas, qué bueno, pero lo más importante, ¿qué es? La salvación, y está en Jesús. ¿Y qué crees? No hay ningún otro nombre en que pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús. ¿La Biblia lo dice, sí o no?
que no hay otro nombre bajo el cielo, ningún otro nombre, solo un nombre. Ni siquiera es en el nombre de Jehová, porque el Padre nos envió al Hijo para que en su nombre llegáramos al Padre. Es en el nombre de Jesús y es por medio de Jesús que uno llega a ser salvo, como lo vamos a ver en todo este pasaje. Entonces, ojo, entender y hacer diferencia entre necesidades que tengamos, problemas externos, a las verdaderas necesidades y problemas que son los espirituales. Esos son verdaderos problemas. Y esos vino al Señor a de raíz quitarlos para ser salvos. Lo demás, pues ya lo veremos en el camino. Si el Señor, pero el énfasis está en lo espiritual. El problema es que si nos centramos así en lo externo, vamos a ser como esa generación, que el Señor termina alejándose de ellos, huyendo de esa generación, que nomás le interesaba lo externo, los problemas temporales. Y hay un pasaje del verso 16 al 21, donde Jesús camina por el agua, porque se hizo noche y los discípulos, Jesús le dice, váyanse adelantando, crucen, yo los voy a alcanzar. Pero ándale que los alcanza caminando por el agua. Y ahí el Señor no solamente, Él no caminó por el agua para mostrarse a todos. Él caminó por el agua para mostrarse a sus discípulos. Y solamente a sus discípulos les manifestó ese milagro de caminar por las aguas. Y les dice en el verso 20, no teman, no teman. O sea, para que entendamos que Jesús tiene control sobre todo, sobre la naturaleza. O sea, pleno control, plena autoridad sobre lo físico. Por eso replicó los alimentos como si nada. Convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? O sea, ese poder transformador del Señor. O sea, en aquella viuda donde el aceite nunca se acabó, hasta que fue sustentada y el aceite nunca se acabó. Y así es el Señor, fuente de vida y de salvación. Confiemos en Él. Aquí en este milagro hasta el 21, el Señor camina sobre el agua y muestra su control, su poder sobre la naturaleza, sobre lo físico, sobre la materia. El verso 22 dice que al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en esa barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, como diciendo, van y buscan a Jesús. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían estado, donde habían comido, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscando a Jesús. Es decir, se maravillaron de que aunque Jesús no había ido con ellos y se había ido aparte, los discípulos llegaron en una barca y ellos decían, ¿y la otra cómo caminó? O sea, se dieron cuenta que había caminado por el agua. Y segundo, como llegaron a otras barcas, seguramente a pescar o algo, la gente se empezó a cruzar de las barcas a donde se había ido Jesús. Y el verso 25 dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Te andábamos buscando, Jesús. Y imagínate gente hambrienta, pero no espiritualmente, hambrienta del estómago, de las lombrices que traían. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. O sea, ellos al ver ese milagro debieran haber dicho, es nuestro Mesías, nuestro Salvador.
convirtámonos, volvámonos a Él, a escucharlo. Él tiene las palabras de vida eterna para nosotros. No, ellos pensaron en lo terrenal. No, va a ser nuestro rey. Empezaron a hacer castillos en el aire. Nuestros problemas se van a acabar. Vamos a ser la nación más poderosa. Vamos a ser los jefes del mundo. Y empezaron a alucinar ellos que todos sus problemas iban a acabar. Y para empezar, ellos solo pensaban en lo terrenal. Solo dice la Biblia, aquellos cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. El vientre es que como nomás dando gusto a sus apetitos carnales. O sea, me buscan solo por lo material, está diciendo Jesús, porque les di de comer, para que sacien sus necesidades físicas. Y a Jesús le molesta eso porque los está confrontando. Y no que está mal de que Dios haga milagros, sino que no querían a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? O sea, no querían al que hacía los milagros, querían los milagros. Es como cuando una persona se casa, pero porque tiene mucho billete. Entonces, ¿cómo se siente cuando descubre la persona que nomás se casaron por su dinero y no por su bonita cara? Voy a decir así, ¿verdad? Porque estaba buscando esa persona refugiarse en lo material. Y así se siente el Señor. Igual, oye, me buscan por lo que les doy, no me quieren a mí. Es más, Jesús se fue. Si ya tenía la multitud, ahí estaba sus meros moles. Ahí hubiera compartido el evangelio, ahí hubiera hecho todo. No, pero ellos tenían un corazón cerrado y bloqueado solamente en lo terrenal. Entonces Jesús se fue. Tanto que él mejor se fue de ahí, huyó de la multitud. Qué tremendo, ¿no? Y esto nos debe llevar a nosotros a realmente ver a nuestros motivos. ¿Por qué seguimos a Jesús? A ver, ¿por qué seguimos a Jesús? Les pregunto a todos. Cada uno respóndase ahí en lo profundo. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Para que tu vida esté segura? ¿Para que tengas bendiciones? ¿Para que todo te vaya bien? Eso sería lo más tétrico. Y te hago otra pregunta. Si Dios nunca resolvería ese problema por el que tú crees en Él, ¿aún así le seguirías, sí o no? Nosotros no podíamos tener hijos. Y un momento que yo y mi esposa en un momento íntimo le dije, mira, y había perdido el primero. Le dije, si Dios nunca te da hijos, ¿qué va a hacer? O sea, ¿lo vas a amar igual o sientes que lo vas a amar menos? Y ella me dijo, no, ¿sabes qué? Igual. Si no me da hijos, no hay problema, que no me dé. Y yo también dije, no hay problema, Señor, si no nos das hijos, no, o sea, contigo es suficiente y los planes que tienes para nosotros. No pasa nada en la eternidad, no planes aquí en la tierra, en la eternidad. ¿Qué si Dios no te resuelve tus problemas? ¿Qué si Dios no obra? Porque a veces Dios lo va a hacer nomás para probarte, no te va a hacer caso a tus caprichos. Y a lo mejor Él quiere hacerlo, pero Él dice, no, ¿sabes qué? No, porque quiero que Él entienda el deseo de su corazón. Y a veces tú haces, Señor, mi milagro, así con la canastita como un pordiosero pidiendo, cuando el Señor es todo suficiente para tu vida. Cuando Jesús va más allá. Trasciende a lo eterno, a tu condición más deplorable, más necesitada, la salvación. Porque el hombre está en una crisis existencial que necesita la vida eterna, necesita la salvación, porque su eternidad está en juego. Es más, está en la misma condenación el ser humano. Y Jesús está pagando la deuda para que sea salvo, para que reine con Él. Pero dentro de todo esto te quiero decir algo. Jesús lo primero que hizo fue darles de comer. Jesús es todo sustentador para nuestras vidas, pero el tema central de lo que estoy diciendo es ¿en qué hay en tu corazón? O sea, ¿tu corazón se inclina por esas cosas externas? Problemas que se pueden resolver.
necesidades que se pueden satisfacer? ¿O se inclina porque amas a Dios, porque busca su corazón, porque busca su voluntad? ¿En qué se inclina tu corazón? Pregúntatelo. Entonces ahí es donde dice Jesús: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí trabajad está hablando de ese esfuerzo. Esa es la palabra que está implicando. Ellos hicieron el esfuerzo hasta de transportarse y de ir hasta la otra orilla del mar para ir a buscar a Jesús. Hicieron un gran esfuerzo en llegar ahí para que les diera de comer. Entonces, que tus esfuerzos estén en lo que corresponde a la comida que a vida eterna permanece, la cual, esa comida, Jesús, el Hijo del Hombre, os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Lo señaló con las profecías, lo señaló con las señales. La comida de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El pan espiritual es la palabra de Dios. Cristo representa ese pan. Jesús dijo: no me quieren a mí, quieren lo que les doy. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjate, porque te acuerdas que en el mundo hay solamente 2 religiones. Dicen que hay millones de religiones, miles, pero yo les aclaré que nomás hay 2. Porque todas las religiones se concretan en un sistema de obras, de esfuerzos personales, en que el hombre empeñe sus esfuerzos en trabajar por hacer las cosas para merecer, para ganarse el cielo, para demostrar algo. Pero el Señor, Él con su sacrificio ha hecho todo y nos ha mostrado un camino de gracia y de salvación en la obra de Jesús. Por eso cuando dice: ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es nuestro empeño, nuestro esfuerzo que vamos a hacer? Y Jesús le dice: cree. Lo que hemos venido repitiendo. Llega el carcelero con Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Pablo no le sacó la lista de los mandamientos, ni de los esfuerzos, ni todo lo que tenía que hacer. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo, cree en la obra de lo que Jesús hizo por ti. Esfuérzate en la gracia, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate, ese esfuerzo es como un trabajo, pero es un esfuerzo en la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Jesús hizo por nosotros, el pago de su sangre, de su sacrificio, su salvación, hermanos. Y por eso le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, crean. Porque estaban creyendo por una forma muy superficial, no en la implicación espiritual de aceptarlo realmente como el Salvador. O sea, se iban a lo terrenal, sus motivos eran superficiales. ¿Qué es lo que espera Dios que hagamos? Que creas lo que Cristo dice, lo que Cristo es. Y para eso, hermanos, involucra un esfuerzo en la palabra, en aprender, en recibir, en prestar atención, para recibir las palabras de Cristo, para comer de su palabra. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Fíjate, por ejemplo, aquí Jesús está dando a conocer, ellos no creen, pero sí quieren creer en un Jesús que en ese momento siga supliendo las necesidades externas y físicas. ¿Cuántos lo están viendo? O sea, y lo manipulan
y están siendo chantajistas con Jesús. O sea, no les importa Jesús, no les importa su corazón, su obra, su propósito. Ellos están usando hasta de una sabiduría ahí para que Jesús caiga en el juego y termine dándoles de comer. Y terminan chantajeando a Jesús. Bueno, ¿qué señal haces? Porque nuestros padres comieron el maná del desierto. Y, o sea, y tú, a ver, ¿vas a hacer algo, un milagro otra vez para que comamos? O sea, la intención era comer. Y Jesús les dice, de cierto te digo que Moisés no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, ustedes quieren pan físico. Ustedes que quieren que sus problemas se resuelvan, los problemas superficiales. Pero ustedes quieren pan para llenar su barriga, pero no quieren este pan que va a llenar sus corazones, su espíritu, que es Cristo mismo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús. El que les dio Moisés era un símbolo, hermanos. El pan que les dio Moisés era un simbolismo, y todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, y está lleno de figuras que representan a Jesús. Como esto de que Moisés hizo descender fuego del cielo, es una muestra de que ese pan, digo Moisés porque es lo que representaba, ¿no? Pero con Moisés comieron, sí, y con Jesús podemos comer de su palabra, que es el verdadero pan. Se refería a este pan espiritual, que es el alimento del alma, del espíritu, no una harina material. O sea, ellos no tenían hambre espiritual, no tenían hambre de Dios. Ellos solamente querían solucionar sus problemas exteriores. Entonces les dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y aquí es un texto que les invito a que consideren así como un texto central y que tal vez podamos memorizar. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos en Jesús como ese sustentador de nuestras almas, pero que viene a llenarnos del todo, a completarnos totalmente, haciendo énfasis en nuestras necesidades más profundas, las de la salvación. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, como una persona que se acerca a Jesús, por pecador que sea, ahí encuentra perdón, encuentra refugio. Aquel que rechaza el pecado, se acerca al Jesús, es recibido por Cristo. Y de ejemplo tenemos al criminal de la cruz. ¿Sale? Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo soy ese pan que descendió. ¿Y Cristo qué es? La palabra de Dios hecha carne. Ve cómo Jesús relaciona su palabra con Él mismo. Por eso nos había dicho el verso 24 del capítulo 5, que el que oye mi palabra tiene vida eterna. Porque Jesús es la palabra encarnada. Es el verbo de Dios. Por eso el cristiano nunca se va a ver en Jesús, idealizar en una imagen de Jesús, o orarle una imagen de Jesús, o representar a Jesús en una imagen, porque en todo tratamos de idealizar a Jesús en su palabra, en lo que Él habló, en lo que Él dijo. Y es cuando una persona considera su palabra,
cuando realmente se convierte en un discípulo de Jesús. Y eso es lo que dice más adelante en Juan 8:32. Los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Vamos a seguir y dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vean cómo todo nos lleva al Hijo, a Jesús. Y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez el control de la vida y la muerte. El verso 39 nos lo brincamos, ¿verdad? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, cómo el que se acerca a Jesús encuentra ahí un perdón, ¿verdad? Un perdón eterno y la resurrección garantizada. Verso 41, los judíos murmuraban entonces acerca de Jesús porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús ya se estaba atribuyendo, como era Dios, un montón de cosas que lo envuelven en la divinidad, como aquí uno de los primeros yo soy, de los 7. Jesús de aquí en adelante nos va a hablar 7 yo soy, es el primero. Y el primero es, yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí, dice, no tendrá hambre ni sed jamás. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, que su padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Les costaba mucho trabajo ver a un Jesús que había nacido entre ellos, ver la humanidad de Jesús y poderlo considerar Dios, poderlo considerar divino. En ese sentido, este título, yo soy el pan que descendió del cielo. Aunque Él era el pan, y ellos querían pan para comer, estaban rechazando al verdadero pan. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el verso 48 otra vez. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que quien lo coma de él no muera. O sea, habían comido un pan en el desierto que con Moisés descendía cada mañana, y eran sustentados en el desierto. Y esa es una figura de cómo fueron sustentados por Dios. Pero al final los que comieron ese pan murieron, porque eso era una figura. Pero todo aquel que coma de este pan que es Cristo, no morirá eternamente. Dice, sino que si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Ve, o sea, es su sacrificio. Ojo con eso. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis mi carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, si Jesús es el tipo del pan, el pan es un tipo de la palabra. El error que cometen, miren, de por sí en el catolicismo solamente toman ciertos textos, porque la mayoría de católicos, ustedes saben que no conocen la Biblia, ni antes los sacerdotes la conocían. Recientemente ya hay grupos que han estudiado la Biblia y que arman su paquete como de apología, como de defensa.
Entonces un católico lo único que te sale de Biblia es solamente para defender su fe. O sea, no sabe de Biblia porque coma de la palabra. No sabe de Biblia porque se alimente y se nutre espiritualmente. Solamente sabe Mateo 16, ¿verdad? Para debatir lo de que el Pedro, el primer papa y esas cosas. Y ciertos textos que usan tergiversados para manipular. Por ejemplo, aquí este texto se usa como para lo de la hostia. Pero aquí está hablando en contexto, no está hablando de la cena. Cuando habla de la cena, dice Jesús, hacer esto en memoria de mí. O sea, de lo que yo voy a hacer, esto es mi cuerpo. Y cuando dice esto es mi cuerpo, ¿dónde estaba su verdadero cuerpo? Pues ahí con él. Y cuando levanta el pan y la copa y hace la Santa Cena o la cena, la última cena, eso es un símbolo, porque Jesús también dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid. No quiere decir que Él sea ese pan literalmente. ¿Cuánto lo están entendiendo? Porque Jesús en todo, simplemente los yo soy, el esto, el otro, o sea, los 7 yo soy son cosas que Jesús se representa, incluyendo al pan. Si en los 7 yo soy, dice yo soy el pan y lo dice yo soy la puerta, pues no significa que Jesús sea una puerta, ahí que vamos a adorar una puerta. Para verlo literal sería, ahí está una puerta, ahí está Jesús. No, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces a lo que voy es de que este pasaje no está hablando en contexto de la cena o de la Santa Cena. Está hablando del maná que descendió del cielo, del pan. El tema es el pan, que ellos querían pan, ellos querían comer. Y dijo, yo soy el pan. Y mi cuerpo es esa pan, por eso mi carne es verdadera comida, verdadera bebida. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a sacrificar. Y al sacrificarse, todos debemos de recurrir a ese sacrificio para ser salvos, hermanos. Todos debemos aceptar ese sacrificio, debemos recibirlo, aceptarlo porque murió por nosotros. Y cuando uno cree en Jesús y cree en su obra, ese es el trabajo que Dios nos delega. ¿Cuál es la obra? Que creas en la obra de Dios, que creas en Jesús, que creas en su sacrificio. Eso es comer el pan, eso es verdadera comida, verdadera bebida. Y después, cuando la cena, pues es un simbolismo, es una representación de aquel único sacrificio. Pero la iglesia tradicional ya lo ve como que es las cosas literales lo que producen el perdón de pecados. Y por eso toman la hostia, porque dicen que es propiciatoria. Lo dice en el catecismo. Entonces la gente toma para el perdón de pecados, toma el pan y toma el vino. No, el vino no lo toman, hasta eso que es otra cosa media rara, ¿no? Porque nomás toman la pura hostia. Y la copa no se la dan al pueblo. Aunque la humectan ahí, ¿verdad? Pero no se la dan. La copa no la toma el pueblo. Y ¿saben qué? Aquí es algo bien importante, porque ese tipo de textos, te digo, se tergiversa. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces cualquier persona se va allá a lo de la Santa Cena. No, está hablando de recibir su sacrificio y punto. De que Jesús es ese pan que descendió del cielo. Y en ese sentido, cuando comemos de la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios hecha carne? Estamos comiendo de Jesús. Entonces, más que literalmente una persona se coma una hostia, ¿qué es mejor? Que una persona se coma una hostia y salga igual, dígame, o que ese día lea un pasaje bíblico y lo medite y se refleje en ese texto que lee.
y que exponga su vida a ese texto que lee de la palabra de Dios. Dígame usted qué trae más resultados espirituales, mentales y que trasciendan. ¿Comer una hostia o que esa persona lea un texto bíblico? Que lea el texto bíblico y lo medite. Se exponga a la palabra, eso va a producir cambios. Y cuando nos toque a nosotros participar de la cena, pues qué bueno. Y qué bueno que lo hiciéramos más seguido. Pero ¿qué estamos haciendo? Como dijo Jesús, en conmemoración, o sea, de lo que Jesús hizo, una representación para poder recordar el sacrificio de Jesús. Nada más que de aquí aprovecha la Iglesia Católica para hacer pensar a la gente que cuando comen la hostia literalmente están comiendo a Jesús, porque Él se transforma en el pan y el vino. Lo que es la transustanciación, que son doctrinas que vinieron después, no que están en la Biblia, la transustanciación. Bien, aquí terminamos verso 60 y vamos a leer breve y terminamos. Dice que al oír estas palabras, como Él era de verdadera comida y el que no come mi carne, pues ¿quién se cree este? Decía la gente, no, este ya se deschavetó, este ya está bien loco, no puedo creer todo esto. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Siendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, sabiendo Jesús que murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Se acuerdan los discípulos que pudieron ver que fue levantado? Sí, imagínate, esto los ofende. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién le había de entregar, como Judas. Y dijo esto porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, la revelación de Jesús, hermanos, es un don de Dios, hermanos. Una virtud que cuando obviamente el Padre va a querer mostrar y mediante el Espíritu que vayamos a Cristo. Pero hay quien resiste a veces su religiosidad, sus concepciones, resiste. Pero cuando uno es consciente de lo que Dios dice y uno se sujeta, uno acepta, porque acepta la palabra, porque recibe su palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Note usted, es el verso 66. Fíjese, ¿ya notó algo? Ya vamos a terminar, dice Juan 6:6, o sea, Juan 6:6, o sea, es 666. A ver, hágale así. Y fíjese lo que dice ahí, en el 666, fíjese, dice lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, en ese 666, te refleja, es como un número medio raro, ¿no? Tú sabes, ¿no? Del anticristo, en el sentido de que la gente ahí se dio la espalda a Dios, le dio la espalda a Cristo, rechazó, o sea, como un símbolo de apostasía, de que no recibieron su palabra y lo dejaron, volvieron atrás, ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, porque estaban los discípulos que eran, aparte de los 12 había más discípulos, y se van, ya no quisieron. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué está diciendo este? No podemos concebir a alguien que nació, ni los hermanos de Jesús le creían, porque lo habían visto desde, pues que fue creado con ellos, con los hermanos de Jesús. La Biblia lo dice, que sus propios hermanos lo rechazaban, no creían en Él. Y cuando la gente, a ver, es que lo conocemos, es que es el hijo del carpintero, ¿cómo que este es el pan del cielo? Mira nomás todo lo que está diciendo. Pues la gente lo rechazó. Pero nosotros que creemos en Él, hermanos, pues tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos saben que después sus hermanos, cuando resucita,
entonces se da la evidencia en esa resurrección de su divinidad, entonces creen en él. Desde entonces estos discípulos ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Y les dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? O sea, ¿qué otro camino vamos a tomar? ¿Nos vamos a ir con los metafísicos? ¿Nos vamos a ir con a dónde? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tú nos estás dando una esperanza, un camino, una salvación, y lo estás mostrando con señales, con prodigios y una anunciación que estaba escrita. Tú estás mostrando todo esto. ¿A quién más iremos? Todos los sistemas religiosos, hermanos, ¿qué te ofrecen? ¿Qué te ofrecen? ¿Pero qué nos está ofreciendo Jesús? Su vida, nos está ofreciendo todo, la salvación, su sacrificio. Y nos está dando evidencias, hermanos, porque histórica, arqueológica y por todos lados se demuestra que la fe en Cristo es la más sólida de todas las concepciones religiosas, porque está basada en la evidencia. El ateo más grande del siglo XX, en el 2004, Anthony Flew, ya lo platiqué el otro día, él, después de haber dado contradicciones al mundo, de estar en oposición contra Jesús, contra la Biblia, contra Dios, él termina convirtiéndose a Jesucristo. No solamente creyó en Dios, creyó en Jesús. Anthony Flew, el ateo más grande, que por décadas fue el más influyente en el siglo XX. Y ese ateo, Anthony Flew, búsquelo, busque su testimonio. Escribe un libro y al final dice: es la evidencia lo que me llega a creer en Jesucristo, porque es abrumadora y es una evidencia que no se puede negar, de Jesús, de Dios, del Creador, tanto de la Biblia, tanto de los hechos en Dios. Dice, no puedo negar, o sea, ya me rebasó esto, no puedo seguir sosteniendo un ateísmo. Necesito más fe para creer en el ateísmo que en Dios. Por la evidencia, dice él, me convertí por la evidencia. Es innegable todo lo que la Biblia enseña y dice, o sea, está lleno de evidencias. Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, Dios quiere hacer muchos milagros, sin duda. Seguramente también quiere resolver ciertos problemas de tu vida. Y creo que sí está interesado en eso, pero Dios quiere que tú estés interesado más por las cosas más profundas espirituales. Porque Dios, cuando te ve interesado más en lo externo, Jesús se molesta, ahí lo vimos. Es más, Jesús se fue, Jesús se alejó. Por eso, cuando Jesús enseñó sobre las necesidades materiales, dice, no, deja eso para los gentiles. Eso que se preocupen los del mundo, tú no te preocupes. Los gentiles que se preocupen que qué van a comer, qué van a vestir. Dice, tú no te preocupes por eso. Desde luego ponte a trabajar, ¿verdad? Porque la Biblia lo enseña, ¿no? Pero me refiero a cuando las personas están ahí afanados y turbados y, ay, ¿qué va a ser de mí? Hermano, nuestro futuro está en Dios, nuestra vida, nuestro sustento está en Dios. O sea, no debemos de tener esa preocupación. Como ellos, por tener esa preocupación, se olvidaron de lo más importante, de lo espiritual, de su salvación, de las implicaciones espirituales. Y vemos cómo Él derrama su vida, su sangre por ti, porque te amó. Y ahora espera que mediante su palabra, que es el verdadero alimento,
ahora nosotros podamos ser llenos de sus propósitos, de su voluntad, de esa vida eterna. Que reconozcamos el sacrificio de Jesús, que le entreguemos nuestra vida como Él la entregó por nosotros. Entendamos que nuestra vida le ha ofendido y Él te pide que te arrepientes, que le reconozcas, que cambies de rumbo, que entendamos que Cristo es nuestra meta, nuestra vida. Y que podamos decir, como Pedro dijo, ¿a quién más iremos? Verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios sin duda quiere hacer muchos milagros, pero está más interesado primero en salvarte y en perdonarte y en que le entregues tu vida que en lo superficial de las cosas que estés pasando. Gloria a Dios. Amén. Ponte de pie un momento y quiero platicarte algo ahí. Ponte de pie en lo que te desentumes un poquito. Miren, aquí vemos a la gente en este pasaje descontrolada, porque ellos querían comer. Y es que el alimento es una de las necesidades más importantes del ser humano, hermanos. Habla de un sustento diario. Y es como el alimento nos habla de un instinto de supervivencia. Porque la gente a veces por comida no se fija que a veces se comporta como animalitos. Porque la Biblia registra casos donde hubo personas que se comieron a sus hijos por el hambre. ¿En serio? O sea, la Biblia registra esos pecados. Esos pecados de gente que llegó hasta comerse a sus hijos debido a tan grande hambre que hubo. Y la Biblia habla de una gran hambre que vendrá sobre la tierra como nunca la ha habido. Y vemos que la comida es muy importante. Vemos que cuando hay crisis se acaban los abarrotes, se acaban aquí no ha pasado tanto, pero en Estados Unidos vas al Walmart y ya no hayas nada, hayas todo pelón. Porque cualquier crisis y la gente quiere almacenar comida y pone sus esperanzas en la comida y es un instinto de supervivencia. Y ahí está la gente que el COVID y que hasta vean cómo subió todo por causa de no solo de la crisis, sino de la gente que se aborazó a producir demanda de las cosas, de los alimentos. ¿Por qué será tan importante la comida que una mujer es doblegada a ser conquistada por una cena? Porque le invitan a cenar. O una persona que se ve movido a hacer un trato y firmar un contrato por una comida que le invitan. Por eso en los negocios invitan que sea una comida, porque le invita la comida, el que quiere sacar ventaja le invita la comida para que firme el contrato y el otro va y fácil firma el contratito ahí. ¿Por qué? Por una comida. Es más, hasta Esaú vendió su primogenitura, el llamado de Dios, por un plato de lentejas. Fíjate qué tan importante a veces para la mente, para el corazón, es esto de la comida, que las personas ven en la comida como el sustento. Y eso es lo que Jesús dijo: yo soy verdadera comida, verdadera bebida. Porque no solamente es el que sustenta nuestras vidas, nuestras almas, Él sustenta las necesidades más profundas de nuestro ser. Él es nuestro sustentador. Yo soy el pan de vida, yo soy el que te sustenta. Nada más que el error de las personas es pensar solamente en lo terrenal. Diciendo, entonces no me voy a preocupar qué voy a comer. Sí, el Señor dice, no te preocupes. No te afanes, Mateo 6:25, por tu vida, por qué vas a comer, tu cuerpo, qué has de vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
La Biblia nos muestra a un Jesús que es proveedor de nuestras necesidades más básicas como de las más grandes, las espirituales. Y por eso Jesús se asoció con el alimento, con el pan, para que nosotros entendiéramos que con Jesús tenemos ese sustento en todas las áreas, pero principalmente en lo espiritual. ¿Cuánto lo creen? Oremos, hermanos. Recibamos su sacrificio. Al creer en Él, estamos creyendo que Él es ese verdadero pan, esa verdadera comida, bebida para nosotros, porque creemos en su sacrificio, hermanos, en lo que hizo por nosotros. Amén. Recibir su carne es recibir su sacrificio. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Nosotros entendemos que en ti están suplidas todas nuestras necesidades, porque sabemos que pase lo que pase, tú estás con nosotros y nos invitas a vivir en fe. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos. El mundo enfrenta muchos cambios drásticos como lo vimos en el COVID, que pueden venir muchas cosas, pero nuestra vida está confiado en ti, Señor. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres quien nos invita, Señor, a confiar, a ser sustentados. Tú sí nos dices que no nos preocupemos por la comida física, pero sí nos quieres más enfocados en el alimento espiritual, en lo que tú harás hoy, en lo que tú nos hablarás hoy, Señor, en que si en verdad te amamos, si en verdad te buscamos, te queremos a ti. Y hoy, Señor, cada uno de nosotros tenemos que meditar qué es lo que realmente queremos de ti. Si te queremos a ti o queremos las cosas. Si te queremos a ti, sabemos y nos muestras que en ti están todas las cosas suplidas, pero te queremos a ti, Señor. Y muchas veces tú nos pones a prueba para que se demuestre si realmente te queremos a ti o las cosas. Y es cuando vienen las pruebas, y es cuando vienen las circunstancias, pero nuestra fe está firme, Señor. Y nuestro corazón está firme de que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. De que te amamos a ti, de que te queremos a ti. Guíanos, Señor, guía a tu pueblo. Tú eres nuestro pan, nuestro sustentador. Tú suples nuestras necesidades más profundas, aún las externas y físicas, pero que tú, Señor, te enfocas en que nosotros tengamos nuestro corazón en apreciarte a ti, no en las cosas que nos das. Te queremos a ti, te amamos, te adoramos, Señor. Reconocemos la majestad y la deidad de tu Hijo Jesús, Señor. La gloria de tu Hijo, el evangelio de la gloria de Jesús, como dice tu palabra, Señor, que muestras a tu Hijo para salvación, que muestras a tu Hijo para redimir a la humanidad como sacrificio, y cómo cada uno de nosotros necesita recibir ese sacrificio, tomar de ese sacrificio y realmente creer en ese sacrificio que fue dado por nosotros para vida eterna, para salvación. Gracias, te exaltamos, te reconocemos, Señor. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro pan. Comemos de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Comemos de ti, nos alimentamos, nos nutrimos, nos edificamos, Señor. Somos sustentados por ti. Gracias por ese pan del cielo, Señor, por ese verdadero alimento que llena nuestras almas, que es tu palabra, Señor, que es la Biblia, que es el consejo de lo alto. Gracias, Señor. Reflexionamos en nuestros corazones, en las prioridades de nuestra vida, y reconocemos que tú eres, Señor, lo más importante, que tú eres lo más significativo, que tú eres nuestra parte, nuestra porción, nuestra herencia. Eres tú, Señor.
es lo que nos importa más que todo. Tú, el agradarte, el adorarte, Señor, el que seas reconocido, exaltado, el que nos interesemos realmente por ti, Señor. Líbranos de ser una generación así como esta que te rechazó, Señor, como esta que vimos en este pasaje, como esta que solo buscaban lo externo, las situaciones temporales. Nosotros te buscamos a ti porque te queremos a ti para la eternidad, Señor, para estar contigo para la eternidad, para adorarte para la eternidad. Adore a Dios, alabe y vuelva su corazón a Él y reconózcale en todos sus caminos que solo Él es digno de toda alabanza, que usted está creado para Él y no Dios para usted, que usted está creado para la gloria del Señor, para llevar ese nombre que es sobre todo nombre, para adorar su gloria, su majestad, para reconocer su suficiencia, la suficiencia. Cristo es suficiente, dice Colosenses 2:10 para nosotros. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Cristo lo llena todo, es el verdadero alimento, verdadero sustento. En Él están suplidas todas nuestras necesidades. Podemos confiar, pero no ser personas materialistas, enfocadas en lo externo, sino que sabemos que todo está suplido y nos ha dado de su herencia celestial, que somos llamados a bendición, y toda bendición se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Somos benditos, somos bendición a donde quiera que vamos. Tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por el sustento diario, Señor, pero gracias sobre todo por tu Hijo Jesús, que es alimento para nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dele gloria al Señor. Adore a Dios, dele gloria al Señor. Alábele en su corazón, en su mente, con sus palabras. Dele gloria, alábele, dile: Señor, te damos gloria, honor, recibe nuestro corazón, te damos adoración. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Despídanse unos de los otros, denle una bendición. Está a su lado.